Listos para descender a las mismísimas entrañas del horror ancestral, científicos han desenterrado secretos que helarán tu sangre, los escalofriantes rituales satánicos que los antiguos egipcios podrían haber realizado en el corazón de las pirámides. Prepárense para una inmersión oscura y perturbadora en un pasado que jamás imaginaron. Dale play ahora mismo si te atreves a descubrir la verdad oculta bajo la arena. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Las majestuosas pirámides de Egipto, imponentes guardianes de un pasado milenario, han fascinado a la humanidad durante siglos. Erigidas como monumentos a la gloria de los faraones y portales hacia la eternidad, estas colosales estructuras han sido objeto de innumerables estudios e interpretaciones. Sin embargo, una nueva y escalofriante perspectiva emerge de las profundidades de la investigación arqueológica. Esta visión revela un lado oscuro y siniestro de la civilización faraónica, la posible práctica de rituales satánicos en el corazón de sus más sagradas construcciones. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de una cultura que, a pesar de su grandeza, también albergaba secretos inquietantes que resuenan en el tiempo. Si bien la imagen tradicional del antiguo Egipto evoca una sociedad compleja con una rica mitología, una sofisticada comprensión de la astronomía y la medicina, y una profunda reverencia por la vida después de la muerte, la evidencia recientemente desenterrada sugiere una realidad mucho más sombría. El renombrado arqueólogo W. M. Flinders Petrie, a principios del siglo XX, al reexcavar las tumbas reales de Abidos, descubrió un patrón inquietante que podría ser la clave para desvelar estos oscuros rituales. Petrie observó que las tumbas reales de la época dinástica temprana compartían una estructura similar. Una cámara funeraria subterránea rodeada de múltiples habitaciones, todo ello cubierto por un techo de madera y una colina artificial, con un par de estelas de piedra marcando la superestructura visible. A 1,5 kilómetros de estas tumbas, se encontraba invariablemente una estructura rectangular de ladrillo conocida como Palacio Funerario, un recinto amurallado que aparentemente albergaba espacios rituales. Pero lo más escalofriante del complejo funerario de Abidos era la presencia constante de tumbas subsidiarias que rodeaban tanto la tumba real como el palacio funerario. Las excavaciones realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán revelaron una verdad macabra. Estos enterramientos subsidiarios contenían los restos de incontables servidores del faraón, individuos que aparentemente habían sido brutalmente sacrificados durante el funeral regio para acompañar a su señor en el más allá. El caso del faraón Ger, uno de los primeros gobernantes de la primera dinastía, es particularmente horripilante. Fue enterrado rodeado de los restos de 590 personas. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿cómo podemos estar seguros de que se trata de sacrificios humanos y no de muertes naturales o enterramientos posteriores? La arqueología forense ofrece 2 líneas de evidencia convincente. En primer lugar, las características de los fallecidos en los enterramientos subsidiarios revelan una selección deliberada para el sacrificio. Tomemos el caso del faraón Aha, el segundo en reinar sobre todo el valle del Nilo. Junto a su tumba, se descubrieron 3 hileras paralelas con un total de 36 enterramientos subsidiarios, conteniendo los cadáveres de otros tantos servidores. Lo escalofriante es que todos ellos eran varones jóvenes, con una edad comprendida entre los 20 y los 25 años. La única explicación lógica para este patrón demográfico es que fueron específicamente elegidos para morir juntos, y la evidencia sugiere que su final fue violento, probablemente por estrangulamiento. En segundo lugar, la propia estratigrafía arqueológica confirma la naturaleza sacrificial de estos enterramientos. Las tumbas, tanto la del faraón como las de sus servidores, fueron techadas simultáneamente con madera, y luego cubiertas por una capa de barro continua que abarcaba todo el complejo funerario. Esto significa que tanto el monarca como sus víctimas fueron enterrados en la misma ceremonia, sellando su destino en un acto final y horripilante. Este detalle crucial es el que permite hablar inequívocamente de sacrificios humanos a gran escala. La importancia de este oscuro ritual queda aún más destacada por el descubrimiento de los esqueletos de 7 leones jóvenes enterrados cerca de una de las tumbas subsidiarias, sugiriendo una ofrenda aún más elaborada y macabra. Consideremos la tumba de Semerjet, el penúltimo soberano de la primera dinastía. Al estudiarla, los arqueólogos descubrieron que la acompañaban la escalofriante cifra de 68 enterramientos subsidiarios. Al igual que en los casos anteriores,
Todos estos individuos fueron cubiertos por la misma techumbre de madera y la misma superestructura que protegía los apartamentos funerarios del soberano, lo que implica que todos fueron enterrados en la misma ceremonia sacrificial. La naturaleza precisa de esta ceremonia sigue siendo un misterio oscuro y perturbador. ¿Eran los servidores ejecutados horas antes que su señor, sus cuerpos inertes dispuestos para el enterramiento simultáneo? ¿Acaso el ritual requería que presenciaran el descenso del faraón a su morada eterna, quizá bajo los efectos de alguna droga que nublara su terror, para luego ser brutalmente sacrificados mientras se preparaban sus propias tumbas? ¿O el sacrificio se coordinaba de tal modo que la muerte de los servidores coincidiera con la colocación del cuerpo del monarca en la tumba, en un clímax de horror y devoción retorcida? Atención, buscadores de lo prohibido. ¿Crees que ya lo has visto todo sobre el antiguo Egipto? Piensa otra vez. Estamos a punto de sumergirnos en las profundidades más oscuras de su historia, revelando evidencias escalofriantes que sugieren rituales que te harán cuestionar todo. Si la idea de sacrificios humanos te impactó, prepárate para lo que viene. No parpadees, comparte este video con aquellos que se atreven a mirar la verdad de frente. Y lo más importante, suscríbete para no perderte el escalofriante desenlace de esta investigación. ¿Qué secretos aún yacen ocultos bajo la sombra de las pirámides? La respuesta te aterrorizará. Si bien la información proporcionada se centra en los sacrificios humanos durante los entierros de los primeros faraones, la pregunta premiante es si estas prácticas macabras evolucionaron hacia rituales aún más oscuros y potencialmente de naturaleza satánica. En las épocas posteriores, incluyendo la construcción de las grandiosas pirámides, la ausencia explícita de la terminología satánico en el contexto del antiguo Egipto requiere una interpretación cautelosa. Sin embargo, si definimos satánico en un sentido amplio como la invocación y veneración de fuerzas oscuras o entidades malévolas a través de rituales cruentos y la profanación de lo sagrado, podemos comenzar a vislumbrar posibles conexiones escalofriantes. La naturaleza del poder faraónico en sí misma podría haber sentado las bases para tales prácticas. Los faraones eran considerados intermediarios entre el mundo humano y el divino, incluso manifestaciones terrenales de los dioses. Esta divinización podría haber llevado a la creencia de que ciertos rituales extremos, incluyendo sacrificios, eran necesarios para mantener el equilibrio cósmico o para obtener el favor de entidades más oscuras del panteón egipcio, entidades que no siempre eran benévolas. Consideremos el simbolismo de algunas de las deidades egipcias. Set, por ejemplo, era originalmente una deidad compleja asociada con la fuerza, el caos y el desorden. Pero con el tiempo su imagen se oscureció, convirtiéndose en la personificación del mal y el enemigo de Osiris. Podrían haber existido cultos secretos dedicados a Set que involucraran rituales oscuros y sacrificios en las sombras de los templos, y quizás incluso en las propias pirámides. La estructura misma de las pirámides, con sus cámaras ocultas, pasadizos laberínticos y cámara del rey en su corazón, podría haber servido como escenario para rituales secretos y escalofriantes. La oscuridad profunda, el aislamiento y la sensación de estar en un umbral entre mundos podrían haber creado una atmósfera propicia para la invocación de fuerzas ocultas. Además de los sacrificios humanos documentados en las tumbas de Abidos, podría haber existido otras formas de rituales cruentos asociados con la fertilidad de la tierra o la protección contra las fuerzas del caos. La mitología egipcia está repleta de historias de batallas cósmicas entre el bien y el mal, y es concebible que ciertos rituales buscaran influir en estas batallas a través de ofrendas extremas. La práctica de la magia en el antiguo Egipto era una realidad bien documentada y profundamente arraigada en la vida cotidiana de sus habitantes. Aunque gran parte de esta magia se enfocaba en la curación, protección y bienestar, también existía un lado oscuro que se utilizaba para la maldición, la manipulación y el control de los destinos ajenos. Es plausible pensar que ciertos sacerdotes o sectas secretas pudieron haber llevado esta magia oscura a un nivel satánico, realizando rituales en las pirámides para invocar fuerzas malévolas o para obtener poder y dominio sobre otros. Este uso siniestro de la magia podría haber sido un intento de alterar el equilibrio cósmico, buscando influir en los dioses o en el más allá, lo que daría lugar a temores y supersticiones que perduran hasta nuestros días. La dualidad de la magia en esta civilización resalta su complejidad y su fascinante conexión con lo sobrenatural. La momificación, un proceso central en las creencias funerarias egipcias, también podría haber tenido una dimensión más oscura.
Si bien el objetivo principal era preservar el cuerpo para la vida después de la muerte, podrían ciertos rituales haber buscado manipular el espíritu del difunto para propósitos oscuros, quizá incluso invocando entidades demoníacas a través del cuerpo momificado. La evidencia directa de rituales explícitamente satánicos en el sentido moderno del término es escasa. Sin embargo, al analizar las prácticas de sacrificio humano, la naturaleza oscura de ciertas deidades, el simbolismo de las pirámides, la existencia de la magia oscura y la posibilidad de cultos secretos, se puede construir un argumento escalofriante sobre la posible existencia de rituales oscuros y cruentos en el corazón del antiguo Egipto. Las pirámides, más allá de ser tumbas y monumentos, podrían haber sido escenarios silenciosos de ceremonias escalofriantes que buscaban influir en el equilibrio cósmico a través de medios oscuros y aterradores. La investigación arqueológica continúa, y el análisis de textos antiguos podrían, en el futuro, revelar aún más secretos oscuros sobre las prácticas rituales que una vez tuvieron lugar en las sombras de estos majestuosos monumentos. El pasado de Egipto, bajo su brillante fachada, podría albergar horrores que aún no hemos comenzado a comprender completamente. Y así hemos arañado la superficie de los escalofriantes secretos que podrían ocultarse bajo la sombra de las pirámides. ¿Te atreves a imaginar que otros horrores ancestrales yacen aún sin descubrir? Tu opinión es crucial en esta búsqueda de la verdad oscura. Déjanos tus teorías más inquietantes en los comentarios de abajo. Si este viaje al lado más siniestro del antiguo Egipto te ha dejado sin aliento, demuéstralo con un like y comparte este video con aquellos valientes que no temen mirar a la oscuridad. Pero recuerda, la historia tiene muchos más secretos esperando ser desenterrados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones a los rincones más misteriosos y aterradores del pasado. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.